Seguidamente vamos a ver el tema del marco de referencia del presupuesto público. Somos del grupo número 8 y vamos desarrollando esta exposición. Bueno, el día de hoy vamos a dar una breve mirada en referencia, ¿no?, al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la actualización del marco macroeconómico multianual 2024-2027 en uno de sus puntos importantes, que son las finanzas públicas. Asimismo, podemos decir que las proyecciones fiscales del marco macroeconómico multianual 24-27 se han elaborado en conformidad con el marco macrofiscal para el sector público no financiero y las reglas fiscales vigentes, previstas en la Ley 31541, que dispone la adecuación a las reglas macrofiscales para el sistema público no financiero, al contexto de reactivación de la economía. Para el año 2023 se está observando un panorama más general, más global, con una mayor incertidumbre por el lado económico. Las economías emergentes en particular enfrentan riesgos sustantivos que podrían afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas, ¿no? En este contexto, también por el tema de incentivar el crecimiento económico, está el plan Compuche Perú 1 y 2, y también para los eventos climatológicos también tenemos Compuche Perú Emergencia FE. A ello se va a desarrollar una serie de estrategias. Particularmente se prevé un impulso de la inversión pública de 4% real, y también tanto como los ingresos fiscales. Finalmente estaremos desarrollando uno de los componentes, que son las finanzas públicas, el cual contiene 5 importantes numerales. Estas son la estrategia fiscal, que lo va a desarrollar nuestro maestrista Walter Saavedra. Buenas noches, me corresponde a mí exponer el 6.1, estrategia fiscal. Como es público de conocimiento, el panorama fiscal en el Perú, en el tema de fortaleza macroeconómica fiscales, son sumamente favorables para nuestro país, dado que de manera responsable se ha venido manejando el tema macroeconómico. Cabe señalar que tras un periodo de suspensión de reglas fiscales por la pandemia entre el año 2020 y 2021, el Perú fue uno de los países de la región en aprobar y establecer claramente un retorno gradual y ordenado a las reglas fiscales a mediano plazo. Es así que el 2022 el déficit fiscal se redujo a 1.7 del PBI, 2021 2.5 del PBI, 2020 8.9 del PBI. La deuda pública se ubicó en 33.8 del PBI, es decir, una deuda pública la más baja de la región, considerando la menor deuda de América Latina. Tal desempeño fiscal permitió al Perú alcanzar la recuperación de fortalezas macrofiscales tras la pandemia y lograr una posición destacable en la región, entre otros pares similares de calificación crediticia. Asimismo, es importante señalar que los resultados fiscales favorables han materializado una gestión fiscal responsable y prudente, que ha permitido acumular activos y obviamente de los cuales los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal equivalen al 1.2 del PBI. Cabe indicar que los niveles se han recuperado luego de haberse usado casi la totalidad para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID. Obviamente que el país ha adoptado medidas fiscales para impulsar la economía a través de Punche Perú 1, Punche Emergencia y Punche Perú 2. Cabe destacar que la reactivación de la economía familiar, la reactivación sectorial, la reactivación regional, como también se va a atender y mitigar los casos de emergencia y la recuperación de capacidades productivas y la prevención de infraestructura. Le corresponde al compañero Raúl el siguiente tema. Sobre el tema de los ingresos, ¿no?, cabe señalar que entre los años 20 y 21 los ingresos del gobierno general crecieron notablemente, ¿no?
Como nosotros podemos observar en la lámina del lado derecho, estamos hablando sobre temas que han venido perjudicando sobre el incumplimiento del IGB interno, como el impuesto de la renta de tercera categoría, ¿no? Está el porcentaje de la recaudación potencial, como ustedes ven en el gráfico, ¿no? El IGB tuvo un incremento superando el 38.4 en el año 2020, como en el año 2022 también hubo una baja de 30.3. En relación con el eje lado derecho, con el impuesto a la renta, ¿no? Ustedes se observa que en el año 2020 también hubo una alza de 56,6 y posteriormente en el año 2022 bajó a un 40.5%. En lo referente a los números de emisores y comprobantes de pagos electrónicos emitidos en miles y millones, como ustedes podrán observar en el gráfico del lado derecho, ¿no? Que hubo un ratio en el incumplimiento estimado y un impuesto determinado potencial neto del efecto de gastos tributarios. Esto es según SUNAT. Si ustedes van a poder observar, nosotros tenemos ahí en el lado derecho las emisiones en miles del eje izquierdo, ¿no? Que llegó hasta el año 2022 en un 747, y los comprobantes electrónicos emitidos en millones en el eje derecho llegó a 3.398. Esto también se debe notablemente, pues, ¿no? Que hemos tenido un crecimiento gracias, pues, a los niveles históricos del precio del cobre y el petróleo y de otros factores de carácter permanente relacionados con el esfuerzo de la SUNAT, ¿no? La SUNAT, la que se encarga de recaudar. También los cuales contribuyeron a la mejora de los indicadores de incumplimiento tributario. Era de esperar una reducción de los ingresos fiscales asociados a factores cíclicos en la medida que se vayan disipando los factores puntuales temporales. Por ello, desde informes anteriores se preveía que los ingresos en el año 2023 registrarían una caída, la cual, considerando en el contexto actual, se estima un 6,6% real. Esta proyección considera tanto la caída, ¿no?, del primer semestre del año 2023 de un 12,6% real, como la recuperación prevista en el segundo semestre del año 2023, ¿no?, de un positivo de más 0,8% real. Con ello, los ingresos del 20,4% del PBI serían similares a los esperados en el marco macroeconómico multianual de agosto del año 2022, con un 20,5% del PBI, y para el año 2024 se prevé que los ingresos fiscales registren una recuperación y crezcan un 3,3% real a un 25% PBI, consistentes con la recuperación de la actividad económica, aunque con supuestos conservados de los precios de exportación entre el año 2025 y 2027. También los ingresos fiscales crecerían un promedio 3,1% real, ¿no?, en línea con el crecimiento promedio del PBI, más un 3,2% real, y considerando que las cotizaciones de las materias primas se dirigen hacia sus niveles de mediano plazo. De este modo, los ingresos fiscales se estabilizarían un 20,6% del PBI en todo el horizonte de proyección, similar a la estabilización prevista, ¿no?, en el macroeconómico multianual de agosto del año 2022. Este es un promedio entre el año 2024-26, sería un 20,5% del PBI. No obstante, ¿no?, a pesar de los avances en los últimos años, la recaudación fiscal peruana continuará contrastando en los estándares alcanzados por los otros países de América Latina y la OCDE. Por ello, las recomendaciones de organismos internacionales señalan la necesidad de continuar con la implementación de medidas tributarias para incrementar los ingresos a mediano plazo, los cuales deberán estar orientados a fortalecer las capacidades de la administración tributaria, mejorar el diseño del sistema tributario y a corregir problemas estructurales tales como la informalidad, baja productividad, entre otros. Uno de los logros sería que Perú también forme parte de la OCDE. Actualmente se está trabajando en ello. Asimismo, también puedo decir que hay unas recomendaciones
de organismos internacionales para incrementar la recaudación, que eso va a mejorar, va a mejorar nuestro incremento. Como ustedes podrán observar, ¿no? Ahí tenemos las capacitaciones a las administraciones tributarias para enfrentar desafíos complejos, fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, combatir la evasión y elusión de impuestos, examinar y eliminar gradualmente de gastos tributarios, racionalizar sistemas tributarios, digitalizar las administraciones tributarias, mejorar la focalización de exoneraciones, perfeccionar regímenes simplificados de tributación y finalmente reducir la evasión fiscal, reducir gastos financieros y aumentar la progresividad de los impuestos. Seguidamente seguimos con los gastos, maestrista Walter Saavedra. Sí, respecto a los gastos, las proyecciones del gasto no financiero del gobierno general son consistentes a los supuestos macroeconómicos y el cumplimiento conjunto de las reglas fiscales. El gasto estimado representa límites a los que se sujeta la programación y formulación presupuestal del 2023. El gasto no financiero del gobierno llega aproximadamente a 21.2 del PBI, con lo que continuará con el retiro de las medidas temporales implementadas en la pandemia, cuyo periodo más álgido llegó al gasto a ubicarse al 23.4 del PBI, promedio 2021. No obstante, a nivel del 2023 aún se encuentra por encima de los niveles previos al COVID-2019, promedio 2015-2019, 20.2 del PBI. Debido a la necesidad de adoptar medidas para la reactivación de la economía y para afrontar la emergencia climática. En ese sentido, el gasto incorpora los planes Punche 1, Punche 2 y prevención de desastres naturales climáticos a través del plan Compunche Emergencia. Considerando que se espera a continuidad eventos climáticos desfavorables y la necesidad de atender las principales prioridades de la política pública para expandir la infraestructura y mejora de provisión de servicios públicos, el gasto llegará a 20.9 del PBI, lo cual permite una expansión nominal del gasto, pero que en términos de PBI seguirá mostrando la continuidad de una reducción gradual. No obstante, la materialización del FEN y más aún de mayor magnitud requerirá una respuesta fiscal que permita hacer frente al evento adverso sujeto a capacidad fiscal con la que cuenta el país. Entre 2025 y 2027, en consistencia con los niveles de ingresos estimados, el proceso de consolidación fiscal, el gasto público se expendirá en promedio de 9.2 mil millones, superior al crecimiento de los últimos años, sin considerar la pandemia. Cifra similar a los niveles prepandemia. Asimismo, es relevante resaltar que existen importantes y nuevas necesidades que deben abordarse, por lo cual se requiere la generación de nuevos ingresos permanentes y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, de tal forma que su atención no socave la sostenibilidad de las finanzas públicas. En los cuadros se puede observar claramente que el gasto no financiero del gobierno general llegará el 2023 a 21.2, como también el gasto no financiero del gobierno general llegará a 214 mil millones de soles, ¿no? Cabe destacar también que la medida del gasto público en el marco del plan de Punche 1, Punche 2 y Punche de emergencia definitivamente van orientadas a poder determinar un gasto responsable. Bueno, asimismo un punto importante es el tema de financiamiento, ¿no? Aquí hablamos también de los famosos bonos, ¿no? Y sobre el tema de las deudas, que también tenemos que ver en una línea de proceso de consolidación fiscal del país, el cual tiene como objetivo retornar gradualmente a las reglas fiscales, ¿no? A mediano plazo. El 1,0% del PBI para el déficit fiscal y el 30% del PBI para la deuda pública. En el año 2023 la deuda pública se ubicará en un 36,6% del PBI y continuará con una tendencia decreciente, ¿no? Por un segundo año consecutivo,
Luego del incremento registrado por la pandemia, en esa misma tendencia, la deuda pública llegará al 31,9% del PBI en 2027 y será significativamente inferior al promedio de países emergentes y de América Latina, cerca del 75% y 70% del PBI para dicho año respectivamente. En caso del Perú, tiene un firme compromiso con preservar la sostenibilidad fiscal, pues es un elemento clave para que el país mantenga su resiliencia frente a choques negativos y para generar espacio fiscal que le permita llevar a cabo reformas estructurales que promueven un mayor crecimiento potencial y bienestar de los ciudadanos. Al respecto, diversas entidades internacionales destacan el grado de sostenibilidad fiscal del país basado en sus bajos niveles de deuda pública y disponibilidad de activos financieros, lo cual le permite hacer frente a la ocurrencia de eventos adversos, tales como condiciones financieras restrictivas, crisis económicas, desastres naturales, entre otros. Situación y perspectiva acerca de las tasas de intereses de bonos soberanos y de riesgos en los últimos meses. Las tasas de intereses de los bonos soberanos de Estados Unidos y de Alemania se han moderado. No obstante, aún se mantienen en niveles relativamente altos. Al respecto, el Banco Mundial señaló que los bancos centrales de los países avanzados enfocaron sus esfuerzos en tratar de controlar la inflación a través del incremento de su tasa de referencia, lo cual generó que la tasa de sus bonos soberanos también se incremente. Asimismo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, señala que cuando la inflación vuelva a estar bajo control, es muy probable que los bancos centrales de las economías avanzadas flexibilicen su política monetaria y las tasas de interés puedan converger a niveles previos a la pandemia. Así, en los siguientes meses se podría comenzar a observar una reducción de las tasas de intereses de los bonos soberanos de países avanzados a medida que se reduzcan las presiones inflacionarias. Como ustedes podrán observar en el cuadro, ahí vemos la tasa de intereses de bonos a 10 años de Estados Unidos y de Alemania, ¿no? Ustedes van a poder observar que en agosto del año 2019 hubo una baja, de ahí ha ido en aumento y de ahí se ha establecido a partir de agosto del año 2023 hacia adelante, ¿no? Ahí, como ustedes ven, también en el lado derecho los riesgos país de los puntos básicos, ahí están también México, países emergentes, y también se puede ver en color rojo a Perú, ¿no? Que también ellos han venido del año 2020, han ido reduciéndose y se han mantenido en el año 2023. Asimismo, ustedes podrán observar en la diapositiva de abajo en el gráfico el perfil de la deuda pública del Perú a junio del año 2023 en porcentaje de la deuda pública y años, y la tenencia de bonos soberanos en soles de junio del año 2023. En la categoría 1, ustedes observan, los bonos soberanos incluye a los bonos soberanos en moneda extranjera, que es el 31% de la deuda pública, y los bonos soberanos en soles del 47% de la deuda pública. Estamos hablando de esta parte de aquí, de los bonos soberanos, el porcentaje de la deuda pública. Sumado ellos dos dan 78,9%, y en el gráfico 2 la estrategia del resto, que incluye a todos los privados, ¿no? Como fondos públicos, personas naturales, entre otros. Ahí está, como ustedes lo ven, el 53%, el 5.3%. Esa es una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación, pasamos a las reglas fiscales para la formulación del presupuesto del sector público. Respecto a las reglas fiscales para la formulación del presupuesto del sector público, cabe destacar los dispuestos por el Decreto Legislativo 276 y la Ley 31541, que dispone la adecuación a las reglas macrofiscales para el sector público no financiero al contexto de reactivación de la economía. El Decreto Legislativo 276 aprueba el marco de responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero
Tiene por objetivo establecer un marco prudente, transparente y predecible que facilite el seguimiento y la rendición de cuentas de la gestión en las finanzas públicas. Hay que destacar la regla de deuda, que a partir del 2023 la deuda bruta total del sector público no financiero no excederá al 38% del PBI y debe ser menor o igual al 30% del PBI en un plazo no mayor de 10 años. Respecto a la regla de resultado económico, se debe tener en cuenta que el déficit fiscal anual del sector público no financiero para los años fiscales 2024, 25 y 26 no deberá ser mayor del 2,0, 1.0, 2.0, 1.0% del Producto Bruto Interno respectivamente. La regla del gasto no financiero del gobierno en general, la tasa de crecimiento real anual del gasto no financiero del gobierno general no puede ser mayor al límite superior de rango y más y menos un punto porcentual, más menos 1% del crecimiento real de largo plazo de la economía promedio en 20 años de crecimiento real anual del PBI. La regla del gasto corriente del gobierno general, la tasa de crecimiento real anual del gasto corriente del gobierno general, excluyendo el gasto en mantenimiento, no puede ser mayor al límite inferior de rango señalado en la tasa de crecimiento del gasto no financiero del gobierno general y en ningún caso mayor al crecimiento del gasto no financiero del gobierno general, consistente con las reglas señaladas. Muchas gracias por su atención.